Iniciamos este cuarto episodio de Bajo Riesgo, el podcast del Centro de Pensamiento en Gestión del Riesgo de Desastres, enviando un saludo fraternal a los hermanos venezolanos y a aquellos afectados, damnificados del terremoto de este 24 de junio en Venezuela. Hemos estado muy atentos a la ayuda humanitaria, a los equipos de búsqueda y rescate que han ido no solo de Colombia, sino de otros países, y esperamos que pueda haber un reencuentro familiar y que esta horrible noche pase para todos ustedes. Bienvenidos a Bajo Riesgo, el podcast donde desmontamos mitos, revelamos verdades y transformamos el miedo en acción. Aquí tú te conviertes en parte de la solución. Conducido por Pedro Manosalva Rincón, fundador del Centro de Pensamiento en Gestión del Riesgo de Desastres, GRIT. Prepárate, porque después de escucharlo, no volverás a ver el mundo de la misma manera. Comencemos. En este momento estamos con Gerardo Jaramillo. Además de ser un gran amigo, es un experto, una persona que ha dedicado sus últimos años de vida a la gestión del riesgo de desastres. Participó de la creación de la Ley 1523, de la creación de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y en general participó del diseño institucional de lo que hoy conocemos como instituciones de gestión del riesgo de desastres y la nueva política pública. Bienvenido, Gerardo, un honor, un orgullo tenerlo aquí en Bajo Riesgo. Pedro, el honor es mío, mil gracias por esta invitación. La vida me dio la oportunidad de tener un desarrollo profesional en este tema que es tan bonito y es la gestión del riesgo en Colombia. Hay que recordar que toda la política de gestión del riesgo de desastres en Colombia no nació ayer. Llevamos más de 30 años implementando la política de gestión del riesgo. Nació con el evento generado en Armero, nuestro Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres, con el Decreto Ley 919 de 1989. Colombia, como país, tuvo una evolución en política pública y en institucionalidad, de la mano, las dos deben ir de la mano. La política pública, es decir, la ley, y la institucionalidad. Esa evolución durante todos estos años ha permitido que Colombia cuente con un Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres robusto. Recordar lo que le pasó a nuestro país en 2010-2011, en donde más del 90% del territorio colombiano se vio afectado por el fenómeno de la Niña 2010 y 2011, donde se creó la Subcuenta Colombia Humanitaria y el Fondo de Adaptación, y evolucionó la Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres del Ministerio del Interior a lo que hoy se conoce como Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, mediante el Decreto 4147 de 2011. Esa evolución institucional es lo que primero tenemos que entender como la implementación de la política de gestión del riesgo de desastres. Hoy Colombia es referente regional y mundial de la implementación de la gestión del riesgo, con política pública e institucionalidad clara, con mecanismos de financiación claros. El Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres es un mecanismo expedito para implementar políticas de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres, para recopilar recursos de fuentes públicas, privadas, nacionales o internacionales que nos permitan invertir en toda la política nacional de gestión del riesgo. Es por eso que hago esta introducción, porque debemos recordarle a todos los que nos están viendo hoy que esa política y esa robustez institucional en Colombia existe. Gerardo, hoy vamos a invitarte a hablar de esos retos de la gestión del riesgo, no solo para el nuevo gobierno, sino para nuestras nuevas generaciones. Pero no puedo seguir esta entrevista sin que le cuentes tú a esos jóvenes que hoy nos ven, que quieren un espacio meritocrático, que quieren formarse en torno a la gestión del riesgo. ¿Cuál es tu formación? ¿Cómo llegaste tú a participar 11 años de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastre? ¿Y cómo llegas tú a esta entidad? ¿Cuál es tu formación en principio? En primer lugar, soy pastuso. Me gradué del colegio San Francisco Javier de Pasto. Salí del colegio en el año 2000 a estudiar a Bogotá en la Universidad Javeriana. Soy ingeniero industrial. Después tuve una especialización en sistemas gerenciales de ingeniería justo al finalizar mi pregrado. En la universidad me gustaba mucho el mercadeo. Entonces comencé a trabajar en una empresa de mercadeo los 2 primeros años. Y en la especialización tuve un profesor que recuerdo mucho sus palabras y me decía: oiga, el profesional de este tipo de perfil que se forma en la Universidad Javeriana, por ejemplo, no deben estar pensando únicamente en generar capital,
sino en mejorar la calidad de vida de todos los colombianos. En ese marco me picó el mango, o sea, la vocación, digamos, que siempre había estado conmigo. Entré como contratista de prestación de servicios, profesional, raso, a la Dirección de Gestión del Riesgo del Ministerio del Interior en su época. Conté con un jefe admirable, el doctor Carlos Iván Márquez. Pude conocer a personas que hoy admiro mucho, el doctor Aurelio Iragorri como viceministro del Interior, el doctor Germán Vargas Lleras como ministro del Interior. Ellos impulsaron, digamos, de la mano del señor presidente Santos, lo que es hoy la ley 1523 de 2012 y la evolución del decreto 919 a esta política pública. Después de ejercer mi rol como contratista de prestación de servicios, pasé a profesional especializado de la Oficina Asesora de Planeación. Después de eso, en pleno fenómeno de la niña, yo digo que fue una locura consciente de mi jefe, el doctor Carlos Iván Márquez, que a los 26 años me nombra como jefe de Oficina Asesora de Planeación e Información. Mérito puro y duro. En la Oficina Asesora de Planeación ejecuté contratos préstamos, formulé proyectos de inversión en todo el país. Garanticé de la mano del Gobierno Nacional la asignación de recursos para las atenciones de emergencias del fenómeno de la niña, digamos. Y con el crecimiento del marco institucional, en donde pasamos de ser un sistema enfocado a la atención y prevención de desastres, a la gestión del riesgo, es decir, el robustecimiento de los procesos de conocimiento del riesgo y de reducción del riesgo, hicimos la formulación o apoyamos con personas muy capaces y muy técnicas la formulación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Eso me permite que el jefe Carlos Iván me postulara como secretario general. Paso a ser secretario general, en donde me encargo de la ya no de la formulación, sino de la implementación de la política, digamos, de todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las estrategias en estos tres procesos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo a nivel territorial. Y luego ya con el señor presidente Duque, justo un mes antes de pandemia, me dan la oportunidad y creo que uno de los honores más grandes que he tenido como servidor público en el país en ser el subdirector general de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Entra pandemia, en pandemia apoyamos toda la gestión institucional para la atención de la pandemia y apenas termina el gobierno del señor presidente Duque, hago el empalme lo más responsable posible con la nueva administración y yo creo que ya era hora pues de darle paso a nuevos perfiles, a nuevas experiencias, a nuevas ideologías. Mi formación es de ingeniero industrial, entonces Pedro, yo creo que por mi formación tanto profesional como personal, yo siempre he sido un total creyente de que todo proceso es susceptible de mejora. Sin duda. Y que, digamos, la institucionalidad no depende de las personas, dependen de la política pública y de qué tan robusto es, digamos, la gestión de gobierno. Mi jefe, o uno de mis jefes me decía que la gestión del riesgo de desastres no es un tema de gobierno, es un tema de Estado. Y más allá de eso no es un tema de personas. Entonces le aporté mi granito de arena desde mi desarrollo profesional, desde, digamos, de la experiencia que pude adquirir. Sigo constantemente aprendiendo, el tema de gestión del riesgo evoluciona constantemente, todos los días se modifican las condiciones de las amenazas que existen sobre los territorios, de la vulnerabilidad. Es un proceso social muy lindo en donde uno puede apoyar mucho a la gente damnificada en condiciones muy complejas, pero tomé la decisión de apartarme de la unidad y creo que fue la mejor decisión, tanto personal como profesional, y digamos hay grandes retos. Sin duda, Gerardo. Muchos recuerdos me traes cuando hablas de la época de Carlos Iván, de la creación de ese sistema nacional. Recuerdo mucho que la cooperación internacional estaba muy contenta con la creación del nuevo modelo, del nuevo sistema que luego fue
buena práctica a nivel internacional compartida con otros países, hablábamos de las alianzas público-privadas, hablábamos del gran rol que cumplen las fuerzas militares y de policía, hablábamos de fortalecer el bomberismo en Colombia, los bomberos de Colombia. De hecho, parte de esos logros, esa ley que también sale para los voluntarios, los oficiales, los aeronáuticos, del rol que podría cumplir la Defensa Civil, la Cruz Roja y en general pues todos los organismos y las entidades del conocimiento. Yo hoy estoy viendo cómo en el chat se empiezan a comentar y lamentablemente de las primeras preguntas es cómo evitar que haya corrupción en la unidad, que casos como los que vimos pasar en este momento, digamos, los colombianos que tal vez no conocían esa entidad y la conocieron por esos golpes que tuvo institucionalmente o de imagen, pues cómo lograr que eso se mitigue, eso se evite. Bueno, acá hay dos puntos de vista y quisiera separarlos para ser súper claro con las personas que nos están preguntando en el chat y con los que nos están viendo. Uno es el punto de vista personal y otro es el punto de vista institucional. En el punto de vista personal, doloroso, sin duda, pero en el punto de vista institucional, la Ley 1523 de 2012 tiene un mecanismo de financiación que es ejemplo en el mundo. El Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, digamos, es un patrimonio autónomo. ¿Eso qué quiere decir? Es una cuenta especial del Estado, con características especiales. No está enfocado únicamente, o sus metas no están enfocadas únicamente en la atención, que eso es lo que tenemos que sacar primero del chip de Colombia, digamos, del gobierno, de las entidades públicas, privadas y comunitarias, porque el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, aprovecho para recordar, es público, privado y comunitario. ¿Eso qué quiere decir? Que el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres está enfocado para recopilar recursos e invertir de esas mismas fuentes públicas, privadas y comunitarias a nivel territorial, nacional y cuando así se requiera con las facultades jurídicas necesarias, el apoyo internacional en este tipo de operaciones para poder, digamos, ayudar a los países que pueden generar algún tipo de solicitud de ayuda vía mecanismos de cooperación internacional. Entonces, lo primero que hay que aclarar es que este fondo es la evolución de muchos esfuerzos. Recordemos lo que antes existía, el Fondo Nacional de Calamidades. Así es. Con muchas restricciones presupuestales, muchas restricciones jurídicas, acompañado de una institucionalidad muy pequeña pero no eficiente. El tamaño no va ligado a la eficiencia. Entonces, digamos, ¿cómo uno garantiza como gerente público la eficiencia en la ejecución de los recursos? Con meritocracia. Si la institución existe, pero las instituciones dependen de quienes trabajan en ellas. Entonces hay que garantizar meritocracia, experiencia y sobre todo procesos de selección que permitan garantizar el autocontrol y seguimiento. No quiero meterme, digamos, con temas religiosos ni mucho menos en este podcast, pero todo parte de la educación, de los buenos principios, digamos, de cómo uno pueda generar la estructuración de los recursos públicos de manera responsable. El Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres fue creado de esta manera para ser rápido, eficiente, en políticas relacionadas, en inversión de proyectos relacionados con conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres. Eso tiene que ver con respuesta a infraestructura que disminuya la vulnerabilidad en los territorios. Desde 2010 hasta 2022 se hizo un esfuerzo gigantesco en desarrollo de infraestructura para la reducción del riesgo en Colombia. El señor presidente Santos creó la subcuenta Colombia Humanitaria, que operó en la fase de respuesta para la atención al fenómeno de la niña, tuvo una temporalidad, se terminó, auditada por grandes firmas internacionales, KPMG, Ernst & Young participaron, y después se mantuvo el Fondo de Adaptación teniendo como foco el desarrollo de la infraestructura que prevenga un daño similar, digamos, al causado en el fenómeno de la niña 2010-2011. Para concluir con esta pregunta, yo creo que todo está basado en unos procesos de selección transparentes, en modificar lo que sea necesario modificar. Retomo, todo proceso es susceptible de mejora.
Perfecto, volvamos más eficiente la institucionalidad ya existente, volvamos con mejores mecanismos de control y seguimiento el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo, mecanismos de control y seguimiento en tiempo real, apoyemos a los entes de control, la capacidad de la Contraloría, de la Procuraduría, de la Fiscalía, apoyémosla con perfiles claros, con auditoría en tiempo real, con tecnología. Estamos en el 2026, la inteligencia artificial, la implementación de diferentes softwares de contratación robusta pueden desarrollar un mejor y más eficiente proceso, no solamente de selección en qué inviertes, Pedro, porque digamos, todo nace de saber en qué se va a invertir, en un proyecto bien formulado, en procesos de asistencia humanitaria bien estructurados, qué se le va a entregar a las comunidades, cómo, qué puedes controlar, cómo vas a controlar una cocina en La Guajira a 30 horas. Así es. Hay que controlar los mecanismos de supervisión, digamos, hay que pensar en eso antes de implementar las estrategias de respuesta. No es que no se pueda desarrollar, se puede desarrollar, porque todo lo que uno tiene que hacer es focalizar cómo vamos a atender a las personas damnificadas, pero con mecanismos de control claros, en donde aprovechemos la tecnología y algo supremamente importante, que fue una de las tareas que a mí me quedó pendiente y soy, digamos, muy sincero con eso, y es la implementación de un mecanismo público de contratación. El SECOP 2 tiene muchas restricciones para implementar mecanismos de contratación especial como el del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo. Tenemos que coordinar con Colombia Compra Eficiente para saber si es viable implementar la plataforma de SECOP 2, no solamente para publicar el contrato, sino para que sea un mecanismo transaccional. ¿A qué me refiero? En este momento los contratos no solamente del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo, sino de diferentes patrimonios autónomos, se publican en SECOP cuando ya se hizo el proceso de selección y cuando ya el tercero contratista o ejecutor va a desarrollar el contrato. La naturaleza de SECOP 2 es un mecanismo transaccional. ¿Eso qué quiere decir? Que yo publico la necesidad, el objeto del contrato, y de manera plural se presentan las ofertas y se escoge la mejor oferta por personas idóneas en términos económicos, técnicos y jurídicos. Gerardo, de las frases que me gustaban y me enamoraron de la gestión del riesgo es que el riesgo no se va de vacaciones. Y dicho esto, también debo resaltar no solamente la pregunta que nos hicieron desde las redes sociales, sino la labor que hacen, yo creo que más de 200.000 personas que están trabajando día a día, sin descanso, sacrificando sus familias, sacrificando tiempos, digamos, importantes para el ocio, que no están solo en la unidad, que están en el IGAC, que están en el IDEAM, que están en el Servicio Geológico, que están en todos los territorios, en las alcaldías y en las gobernaciones. Y aquí va una de las críticas fuertes y de los dolores fuertes de la planificación, y es cómo lograr que ese recurso, que ya vemos que se soporta en la Ley de Gestión del Riesgo y que ya vemos que se soporta en todo esto que se planificó en su momento, cómo lograr que ese recurso llegue al territorio, a los municipios, a las gobernaciones, que realmente la gente vea que la inversión del país está llegando a los territorios nacionales. Te parto la respuesta en 2 puntos. El primero, y es que uno de los recuerdos más bonitos que yo tengo de mi época en la unidad es justamente el trabajo en equipo, trabajo sin descanso. Nosotros no teníamos hora, día, fecha, vacaciones, digamos. Ese compañerismo de lo que representa ser parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial, no se ve en otros sectores de política pública, digamos. Entonces uno tiene la posibilidad de trabajar hombro a hombro, con las botas puestas, con policías, personal de las fuerzas militares, ejército, armada, Fuerza Aérea, Defensa Civil, bomberos, Cruz Roja, más de 150.000 voluntarios en todo el territorio nacional. La política de gestión del riesgo de desastres es una política descentralizada. En el territorio está a cargo de las alcaldías, en el departamento del gobernador. Están creadas las oficinas de gestión del riesgo en la mayoría de los departamentos, en los municipios, como lo exige la ley.
cada persona con la manito, la señal del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, donde uno podía trasladarse a las regiones a poder desarrollar procesos de conocimiento, reducción, manejo. No solamente es atención de emergencias, es construir de manera sostenible para poder reducir el impacto de esas amenazas que están latentes en el territorio, digamos, con conocimiento del territorio. Entonces, ahí concateno con la segunda parte de la pregunta. Ese es el reto más grande de la política pública en Colombia. ¿Cómo garantizar no solamente que los recursos de la política de gestión del riesgo, sino de las diferentes políticas públicas lleguen al territorio, sean vistos por el ciudadano, la persona que hoy está sin vivienda, que no tiene acceso a acueducto alcantarillado, que no tiene acceso a energía, que puedan ver con sus propios ojos y en sus vidas que pueden ofrecerle una mejor calidad de vida a sus familias. Ahora, un evento extremo, una inundación, un sismo, sequía extrema, estamos en un país en donde estamos expuestos a todas las amenazas existentes, todas. Entonces, eso acompañado de la vulnerabilidad social, económica, la pobreza extrema, las dificultades de seguridad, la falta de apertura para la educación. Entonces es como todas esas políticas públicas se acompañan de la política de gestión del riesgo, que recordemos es una política de desarrollo sostenible y mejoramiento de la calidad de vida para llegarle al territorio. Entonces, la institucionalidad existe. La ley determina la política de gestión del riesgo como descentralizada. Ahora, los mecanismos de control sobre cómo ejecutar en territorio, cómo se mejoran las técnicas jurídicas, digamos, para que se pueda contratar de manera transparente y que los ejecutores en los municipios más lejanos desarrollen su obra, entreguen la asistencia humanitaria como deben hacerla, ese control y seguimiento de las personas idóneas que están en la unidad, que están en las áreas de gestión del riesgo de los municipios de categoría, ya ahora lo hablábamos, categorías 4, 5 y 6, que tienen tantas dificultades presupuestales, tantas dificultades administrativas, institucionales. Para eso está la gente del sistema. Claro que sí. Para eso está la gente de la unidad. Y nosotros debemos llegar a esos territorios para garantizar esas soluciones. Pero ese es el reto especial que tiene el futuro de la gestión del riesgo de desastres en Colombia. Cómo se articula y se integra de manera correcta con las políticas públicas que satisfacen las necesidades básicas de los colombianos y aparte garantizar una ejecución en territorio eficiente, transparente y con control. Gerardo, tenemos una pregunta de cierre de parte de nuestro Centro de Pensamiento en Gestión del Riesgo de Desastres, GRID, que además te agradezco este tiempo y este espacio, y una pregunta de redes sociales. La de nosotros es, mucho hablamos del cambio climático, mucho hablamos de ahora la mayor ocurrencia de emergencias en nuestras ciudades, en nuestro país, pero cómo hacer que ese desarrollo sostenible pues sea realmente sostenible, sea realmente aplicable pues a las políticas que se están viendo en los territorios. Lo primero, aclarar que no se puede reducir el riesgo a cero. Partiendo de esa teoría fundamental es donde nosotros podemos entender que no podemos mitigar el riesgo en su totalidad. Para eso tenemos que implementar políticas diferentes. Entonces, el cambio climático a nivel global está generando mayor frecuencia y mayor impacto sobre la ocurrencia de fenómenos naturales en todo nuestro territorio. Por la localización geográfica de Colombia, por los dos mares que tenemos, por las cordilleras, porque estamos expuestos a volcanes, estamos expuestos a las placas tectónicas que nos atraviesan, estamos expuestos a temporadas de más lluvias, de menos lluvias, en todo el territorio nacional. El fenómeno del Niño implica ciertos efectos sobre el territorio nacional, el fenómeno de la Niña también. Hoy, según los expertos a nivel internacional y los grandes científicos, establece que el fenómeno del Niño, que se va a materializar en 2026 y cuyo pico va a ser en 2027, va a ser uno de los de más alto impacto en toda la historia.
Entonces hay que entender que la sostenibilidad, si bien es implementación de estrategias a largo plazo, también tenemos que desarrollar estrategias a corto y mediano plazo. Lo primero que tenemos que hacer es desde nuestros hogares, y eso sí, a todos los que nos están viendo se lo repito, la sostenibilidad ambiental no parte de la institucionalidad, parte de nosotros. El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo es comunitario y privado. Nace de cómo desde nuestro hogar efectuamos estrategias importantes de reciclaje, digamos de cuidado del agua, de incorporación de energías limpias a nuestro entorno, por ejemplo, de instalación de paneles solares en nuestras viviendas, en nuestros edificios, de adquisición de movilidad eléctrica que tiene muchas ventajas a pesar de la huella de carbono que desarrolla, digamos, su cadena de producción en línea, pero parte de nosotros, de nuestros hábitos. Ahora, las empresas y el sector privado están haciendo un esfuerzo importantísimo en temas de sostenibilidad, sobre todo en Colombia. Empresas como Tecnoglass, como EPM, como Ecopetrol, que son los llamados no solamente a jalonar nuestra economía, sino también a jalonar la implementación de nuestro desarrollo como comunidad y como sociedad hacia la disminución del impacto global ambiental, digamos. Yo tengo una perspectiva profesional y personal de que ni el ambientalismo extremo es eficiente, ni que el extractivismo extremo es eficiente. Tenía un profesor en la Universidad de los Andes, yo hice una maestría en gerencia y práctica del desarrollo, que siempre nos recomendaba llegar a un punto de equilibrio. Estamos en una economía que requiere de la producción, requiere de la generación de capital, pero tenemos que proteger nuestro entorno ambiental, los páramos, las zonas protegidas, los parques naturales. Colombia tiene un alto porcentaje de su territorio en zonas protegidas, estamos cuidando el agua. Entonces toda esa política pública, los esfuerzos que parten de nuestro hogar, que parten de los esfuerzos empresariales y privados, integrados con la política pública y el esfuerzo del gobierno nacional, permitirán que Colombia esté preparada para eventos extremos y que podamos desarrollar a las comunidades que más lo necesitan, que están justamente en esos territorios más olvidados y con mayor nivel de inseguridad en este momento. Chocó, Nariño, el Cauca, todas esas zonas en donde históricamente los eventos hidrometeorológicos han sido de mayor alto impacto y que tenemos que nosotros apoyar a que estemos más preparados y en caso de que ocurran, apoyar las estrategias de respuesta para que nuestra población, los potenciales damnificados y los potenciales personas vulnerables puedan tener una respuesta eficiente y un acompañamiento tanto del Estado con toda su capacidad como del sector público y privado para poder atender de manera correcta a todos los que lo van a necesitar. Pero en conclusión, estos eventos se van a seguir presentando con mayor frecuencia y mayor impacto y todos tenemos que trabajar para estar preparados. Gerardo, nosotros hemos tenido una mayor audiencia en este episodio de los llanos orientales y de la zona Caribe. Por eso quiero un poco transmitirte la pregunta y es, ¿qué decirle a nuestras familias, a las familias colombianas, de cómo prepararse ante el fenómeno del Niño? Los medios de comunicación dicen, se viene el fenómeno del Niño. Las alertas del IDAN dicen, se viene el fenómeno del Niño. Pero ¿qué decirle a las familias realmente o a los colombianos que están allá, que pues de pronto tienen su finca o que de pronto tienen una vivienda en una zona, digamos, cercana urbano-rural? ¿Qué decirles? Vea, hay que prepararse de esta manera y estar atentos a... Lo primero es identificar las señales del entorno. Digamos, lo que primero nosotros conocemos como seres de comunidad, digamos, y localizados en un punto específico es identificar nuestro entorno. ¿A qué me refiero? Hay señales en el entorno que presentan, digamos, unas consecuencias positivas o negativas a lo que nosotros estamos viviendo, es decir, el caudal de nuestros ríos, de nuestras quebradas, de todas esas fuentes hídricas cercanas a nuestras viviendas, a nuestras fincas, donde nuestras actividades agropecuarias están siendo desarrolladas. Esas son las primeras señales. Si pasan más de 2 semanas sin lluvias, digamos, si esos caudales se van disminuyendo, si los pastos cambian de color, si pasa de verde a un color un poco más amarillo, nosotros ya sabemos como seres humanos cómo se van desarrollando esos cambios en el entorno. Estar atentos
información científica que nos permite saber cuál es la realidad que tenemos. Y ya en temas prácticos es identificar infraestructura que nosotros podamos desarrollar de manera autónoma para recopilar agua para consumo, por ejemplo, de la actividad agropecuaria. Así es. Digamos, pero bajo las medidas de salubridad adecuadas. Hay que recordar que en Fenómeno del Niño, digamos, los temas de salubridad se disparan. El dengue, recordemos lo que se genera cuando es temporada de menos lluvias, dengue, el chikungunya, todo lo que los colombianos ya hemos experimentado. Entonces saber que esa agua que se recopila se debe recopilar en lugares correctos, digamos, y que no permitan la aglomeración de este tipo de mosquitos que también generan una vulnerabilidad. Hay que generar agrupaciones comunitarias. Eso es súper importante y lo he visto no solamente acá en Colombia, sino alrededor del mundo. Y es que las agrupaciones comunitarias, digamos, si yo me hablo con mi vecino en la casa, en el conjunto en donde vivo, en el edificio donde vivo, si conozco a mis vecinos en las fincas, nos agrupamos, digamos, tenemos en cuenta cómo nosotros vamos a responder ante la falta de agua, construimos reservorios con el acompañamiento de los vecinos, estamos pendientes, digamos, de la producción, de la actividad económica agropecuaria, que básicamente en los llanos orientales es donde más se ve. Y en el Caribe, sin duda, uno de los retos más grandes es el tema de sostenibilidad energética. Digamos, así es, la generación de energía va a ser un tema complejo, un reto complejo, por costos, por disponibilidad de gas, y para eso tenemos que estar preparados. Gerardo, muchas gracias por tu tiempo, por estar aquí en Bajo Riesgo. Cierro con esta síntesis. Uno, el reto que tenemos en Bajo Riesgo en nuestro podcast es el reto de los expertos, llevar ese lenguaje experto a un lenguaje común, a un lenguaje diario, a un lenguaje que la gente pues lo entienda, lo comprenda y pues obviamente se apropie de ese lenguaje y lo entienda. El reto, yo creo, del nuevo gobierno es precisamente honrar esos 30 años que mencionabas, de historia reciente de la gestión del riesgo, de esas personas que han pasado por aquí, que quieren ver un sistema nacional de gestión del riesgo lleno de meritocracia. Y el reto finalmente del nuevo gobierno también para las regiones es que llegue esa inversión a las regiones pues, que están creyendo nuevamente pues, en esa capacidad que tendría la unidad, que tendrían las gobernaciones, que tendrían las entidades nacionales para solventar esas necesidades que hay en el territorio. Pero hay que recordar uno más, y es para las comunidades, y yo creo es que tengamos unas comunidades más resilientes. Y ahí sí, lo que tú nos explicaste durante el episodio, tenemos el triángulo. La gestión del riesgo es pública, es privada, pero también comunitaria. De acuerdo. No, Pedro, agradecerte por el espacio, por la posibilidad. Estoy muy esperanzado. Colombia ha demostrado ser un país muy resiliente en toda su historia. Nosotros para mí ser colombiano es una ventaja. Así es. Por nuestra personalidad, por nuestra forma de ser, siempre estamos buscando cómo hacer las cosas mejores, cómo salir adelante, cómo encontrarle la solución a todos los problemas en los que vivimos. Tengo la esperanza de que a futuro vamos a poder desarrollar mucho mejor la implementación de la política de gestión del riesgo, podemos mejorar los procesos, todo proceso es susceptible de mejora, como les decía, y aprovecho para hacer un llamado a toda la comunidad colombiana, a toda la institucionalidad, a todo el sector público, privado, digamos. En este momento nuestros hermanos venezolanos nos necesitan, cuando nosotros como país hemos necesitado, y tú lo mencionabas, Pedro, en términos de cooperación internacional, los países hacia afuera siempre han estado dispuestos a apoyarnos, y en este momento los hermanos venezolanos están en una coyuntura compleja, que necesita que nosotros actuemos fraternalmente para apoyarnos. Pues gracias por el espacio, y estoy totalmente seguro que perfiles como el tuyo le van a aportar
de manera muy importante a la gestión del riesgo en el país y muchas gracias. A usted muchas gracias y desde nuestro centro de pensamiento los mejores éxitos, que tú puedes estar en el sector público, en el privado y sé que lo vas a hacer bien y sé que vas a estar, digamos, aportándole pues a nuestro país, a Latinoamérica y al mundo, que es el sueño que tenemos todos los ciudadanos. Esto es Bajo Riesgo y muchas gracias por estar acá. Bienvenidos a Bajo Riesgo, el podcast donde desmontamos mitos, revelamos verdades y transformamos el miedo en acción. Aquí tú te conviertes en parte de la solución. Conducido por Pedro Manosalva Rincón, fundador del Centro de Pensamiento en Gestión del Riesgo de Desastres, GRIT.